vamos a empezar hablando un poco acerca de particiones de un conjunto. Entonces, ¿de qué se trata esto? La idea intuitiva de particionar un conjunto es hacer lo siguiente. Yo tengo un conjunto A, voy a encontrar una forma de sectorizarlo en algunas subclases de él, digamos, a sub I, a sub J, a sub K, a sub R, etcétera, etcétera, de tal suerte que cuando yo pegue todos estos parches que están por acá, yo obtenga el conjunto A. Y la intersección entre cualquier par de estas clases, de estas subclases, sea vacía. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que empezaremos con un conjunto A. Sea A un conjunto. Por una partición de A, entendemos una colección. Por colección, en este caso quiero decir familia indexada de subclases de A, tal que lo siguiente se cumple. Primero que todo, A es igual, bueno, voy a escribirlo en el orden que lo tengo acá en las notas para que sigamos la misma notación. Para cada IJ en I, yo tengo que A sub I inter A sub J es igual al vacío, o A sub I es igual a A sub J. ¿Qué estoy pidiendo acá? Estoy pidiendo que la intersección entre cualquier par de cosas que yo tenga acá sea vacía. O sea, yo no quiero elementos comunes. Subconjuntos no vacíos, eso debería decirlo acá. Subclases, en este caso puedo decir subconjuntos directamente. Nosotros sabemos que todo lo que está contenido en un conjunto es conjunto. Subconjuntos diferentes del vacío de A. Y segundo, voy a pedir que A se pueda recuperar como la intersección para los I en I de A sub I. En otras palabras, estoy pidiendo que A sea igual a esta unión. Ahora bien, observen lo siguiente. Esta condición de aquí, yo la podría reescribir de la siguiente forma. Pues, que como esto es una O, y en este caso es una O exclusiva, entonces el hecho de que alguna suceda está excluyendo el caso de que pase a la otra. Otra manera de decirlo pues, puede ser la siguiente, vean. Si esto no sucede, entonces debe suceder esto. ¿Qué significa que esto suceda? Es que si existe X que pertenece a la intersección, lo que estoy diciendo es que la intersección es no vacía, entonces las dos clases deben ser iguales. ¿De acuerdo? Si esta no pasa, debe pasar esta. Ahora, esta condición P2 la puedo reemplazar por la siguiente condición. Observen que acá tengo un montón de subconjuntos de A. Por lo tanto, la unión de todos ellos va a estar contenida en A. Así que para obtener esta igualdad, yo solamente necesito probar que A está contenido acá. Entonces, para probar esto, basta probar que A está contenida en la unión para I en I de los A sub I. En otras palabras, pues yo debo probar que si agarro un elemento en A, existe algún I, tal que ese elemento está en A sub I. Entonces, eso es lo que significa una partición.
¿Alguna pregunta? Bueno, listo. ¿Alguien está hablando? No, profe, tenía una duda, pero ya me respondí. Listo. Bueno, entonces veamos ejemplos de esto acá. Voy a hacer un ejemplo por aquí arribita para aprovechar este espacio. Consideren esa relación que teníamos hace unos días. Voy a considerar la clase de elementos A, B y C. Y la relación va a ser la siguiente. Voy a hacer aquí el diagrama solamente. Pues A está relacionado con A, B está relacionado con B, y C está relacionado con C. Y voy a poner a B relacionado con C y a C relacionado con B. ¿De acuerdo? Pues esta es mi relación. Voy a determinar quiénes son las clases de equivalencia de esa relación. Entonces, fíjense. La clase de equivalencia de Profe, A, con permiso. ¿No habría que definir primero lo que es la clase de equivalencia? claro, estoy haciendo el ejemplo antes de dar la definición, qué pena. Listo. Eh, bueno, ¿será que alcanzo a hacerlo aquí? Creo que sí. Bueno, definición ejemplo. De hecho, la definición es para dar el ejemplo de particiones. Agarremos un conjunto cualquiera. Sea A un conjunto. Y esto, por lo general, las relaciones de equivalencia se tienden a denotar de esta forma, con este simbolito de acá. Una relación de equivalencia en A. Si X está en A, yo voy a definir quién es la clase de equivalencia de X módulo esta relación de equivalencia. Esto van a ser todos los elementos en A, tales que están relacionados con X, módulo esta relación de acá. Se llama la clase de equivalencia de X. Módulo la relación esta que está acá. Algunas veces los libros van a utilizar otras notaciones como la siguiente. Esto es clase de X. A veces ponen X como si estuviera dividiendo esto acá. Otras veces le ponen a sub X, etcétera. Pero para nosotros va a ser de esta forma. Otra cosa que es muy habitual es que si G es relación de equivalencia en A, algunas veces los libros van a escribirles a ustedes X, así Y, en lugar de decir que X está relacionado con Y. Y en este caso lo que estamos diciendo es, o como se suele leer esto, es que X es equivalente a Y módulo G. Entonces, esto es una cosa para que la tengan pendiente ahí sobre la notación. Entonces, en un minuto que ustedes copien esto, paso a presentarles el ejemplo que les comentaba hace un momento. De paso, cuéntenme si hay dudas sobre la definición.
Bueno, veamos unos ejemplos por acá. Voy a volver a Profe, ponerla. ¿Sí? una pregunta. Entonces, básicamente, las clases de equivalencia son los elementos del conjunto este que definimos arriba. No, mira. Quizá con De el las ejemplo. particiones, perdón. Son los elementos de una partición. Eso lo vamos a probar. Eso se va a probar. Que cualquier. Que todo el conjunto. O sea, todo el conjunto de las clases de equivalencia forma una partición. ¿Ok? Eso lo Ah, vamos ok. a probar. Pero en Ah, principio, listo. bueno, nosotros vamos a probar lo siguiente. Toda partición induce una relación de equivalencia de tal suerte que las clases de equivalencia son justamente las clases de la partición. Y recíprocamente que toda relación de equivalencia induce una partición. Pero en principio, o sea, como está hecha la definición, la partición no necesariamente es una relación de equivalencia. Vamos a llegar a que en efecto sí, pero como está puesta la definición, eh, hacer particiones es tomar subclases de acá de manera apropiada. ¿Sí? Ok. Y Listo, hacer profe. clases de equivalencia es mirar todo lo que sea equivalente con X y meterlo dentro de un mismo saco. Lo que vamos a Ujú. probar es que cada vez que yo tenga esto, en efecto, lo que recupero es una partición. Y que cada vez que tengo una partición, recupero una relación de equivalencia. Ok, gracias. Listo. Entonces por acá tengo una clase con tres elementos. Voy a poner que A está relacionado con A, C está relacionado con C, B está relacionado con B, C está relacionado con B y B está relacionado con C. Si ustedes quieren escribir eso, pues lo que van a decir es, vea, A es igual a la terna A, B, C y R va a ser la relación A, A, B, B, C, C, B, C y C, B. Entonces, R es de equivalencia. ¿Por qué B es de equivalencia? Pues fíjense que cada elemento está relacionado con el mismo. A con A, B con B y B con C. Entonces ya tengo reflexividad. Ahora, simetría. Pues B está con C y C está con B. Ahí tengo simetría. Y transitividad. Tengo B con C. Y fíjense que no tengo a C con A. Entonces ya ni siquiera tengo que preguntar eso. Tengo a C con B, pero no tengo a B con más nadie. Entonces la transitividad ya ahí se tiene automáticamente. La pregunta es, ¿quiénes son las clases de equivalencia? Pues vamos a encontrarlas. ¿Quién es la clase de A módulo R? Pues son todos aquellos elementos de A, tales que A está relacionado con ese elemento. ¿Qué elementos de acá están relacionados con A? Pues solamente A. O sea que A, la clase de equivalencia de A, es justamente el singulete de A. De otro lado tengo que la clase de equivalencia de B módulo R, pues van a ser los elementos de A equivalentes a B módulo R. ¿Qué elementos están relacionados con B? Pues el mismo y C también. Finalmente, ¿quién es la clase de C módulo R? Pues los Y en A que están relacionados con C. Si miramos acá, pues son C y B simplemente. Entonces, listo. Ya tengo A y B. Ya tengo las tres clases de equivalencia. Note lo siguiente. Note que la intersección de la clase de A con la clase de B es vacía. ¿Sí? Entre estas dos clases no hay nadie. Note que la intersección de la clase de A con la clase de C es vacía. Y note que la clase de B es igual a la clase de C. Además, fíjense que A es igual a la unión de la clase de A con la clase de B con la clase de C. Conclusión.
tengo una colección de conjuntos, de subconjuntos de A, de tal forma que la unión de todos me da A y que ellos son disyuntos 2 a 2 o son iguales. Lo que está pasando aquí es que la colección A de estas clases de equivalencia es una partición de A. Entonces fíjense que ahí llegamos a que partido en conjunto, agarré una relación de equivalencia sobre él, calculé sus clases de equivalencia y me di cuenta de que sus clases de equivalencia determinan una partición del conjunto. La pregunta es, bueno, ¿será que esto siempre sucede? La respuesta es sí. Ya vamos a ver más adelante que eso siempre sucede. En la mitad hay algún trabajo que hacer, así que todavía no vamos a probarlo. Vayan copiando esta parte y ya miramos otro ejemplo. Bueno, y me cuentan si hay preguntas sobre este ejemplo. Profe, ¿me podría explicar acá en la clase de equivalencia de B, módulo R, por qué dio B, C? Creo que me perdí ahí. ¿B cómo C? Claro. Sí, creo que me Recuerda que perdí esto es ahí. todo lo que está relacionado con B. B está Listo. relacionado con B, pero C también está relacionado con B. Así que C está en esta clase. Y en la Ok. clase de C va todo lo que está relacionado con C. ¿Quiénes están relacionados con C? Pues él mismo y también B. Ok. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, pasaré al siguiente ejemplo. Sea Z el conjunto de los números enteros. Y vamos a definir H como los X, Y en Z cruz Z, tales que X cuadrado más X es igual a Y cuadrado más Y. Entonces, bueno, ya miremos que esto es una relación de equivalencia. Calculemos las clases de equivalencia y miremos a ver qué pasa. Entonces, primero, sea X que pertenece a Z. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues X cuadrado más X es lo mismo que X cuadrado más X. ¿Qué implica esto? Que X, X pertenece a H. Y de aquí me saco que H es reflexiva. Segundo,
Agárrense dos elementos en Z y supongan que están relacionados. Esto implica por acá que x cuadrado más x es igual a y cuadrado más y. Pero esto lo puedo ver por simetría de la igualdad. Esto es y cuadrado más y igual a x cuadrado más x. Lo que acabo de probar acá, bueno, esto me daría que y, x está en h. Y esto lo que me está diciendo a mí es que h es simétrica. Tercero y último, agarremos tres elementos. Supongamos que están relacionados entre ellos y probemos la transitividad. Sean x, y, z, que pertenecen a los enteros, tales que x está relacionado con y está relacionado con z, esto en h. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo x cuadrado más x es igual a y cuadrado más y y cuadrado más y es igual a z cuadrado más z. Pues, por transitividad de la igualdad, acá lo que me queda es que x cuadrado más x es igual a z cuadrado más z. Y esto lo que dice es que x está relacionado con z a través de y. En otras palabras, h es transitiva. En conclusión, h es una relación de equivalencia en z. Listo. Ya tengo una relación de equivalencia en z. Ahora voy a ver para qué me sirve esa relación. Pues voy a encontrar sus clases de equivalencia. ¿Quién será la clase del 0? Módulo h. Me van a ser los elementos de la forma siguiente. Y en z, tales que 0 está relacionado con y. ¿Pero qué es esto? Estos son los y en z, tales que 0 cuadrado más 0 es igual a y cuadrado más y. En otras palabras, estos son los y en z, tales que 0 es igual a y al cuadrado más y. ¿Qué es esto? Soluciones de la fórmula y cuadrado más y igual a 0. Pues las únicas soluciones enteras de esta ecuación son justamente menos 1 y 0. Entonces, esta es la clase del 0, módulo h. Miremos la clase del 1. Pues estos son los x en z, tales que 1 está relacionado con x. Pero estos van a ser ¿quiénes? Los x en z, tales que 1 al cuadrado más 1 es igual a x al cuadrado más x. En otras palabras, estos son los x en z, que son soluciones de la ecuación 2 es igual a x por x más 1. Ustedes resuelven esto en los enteros, eso les va a dar 1 y menos 2. Bueno, la clase de 2, bla, bla, bla. En general, uno puede probar que la clase de n módulo h van a ser los siguientes. Los x que pertenecen a z, tales que x está relacionado con h, está relacionado con n módulo h. ¿Y estos son quiénes? Los x en z, que satisfacen la ecuación x cuadrado más x es igual a n cuadrado más n. Bueno, resolviendo esto, uno llega a que los únicos elementos que satisfacen esta condición son n y menos n más 1. Es decir, los únicos valores de x en z para los cuales esta igualdad es cierta son n y menos n más 1.
Bueno, para n es evidente que se cumple, ¿sí? Y aparte de n solamente este. Y así sucesivamente. Se van obteniendo las clases de equivalencia de esta relación que tenemos por acá. Vamos hablando sin micrófono. Les decía que en principio no parece claro que aquí sí tengo una partición. En realidad sí la tengo. Fíjense en lo siguiente. Acá tengo -1 y 0 dentro de una misma cajita. Es la clase del 0 módulo h. Después tengo por acá 1 y -2 en otra cajita, que en este caso es la clase del 1 módulo h. Luego tengo por acá el 2 y el -3. Esta de aquí, esta cajita de acá, va a ser justamente la clase de 2 módulo h. Luego por acá tengo 3 y por acá -4, que va a ser la clase de 3 módulo h. Y fíjese que ahí voy llenando toda la línea, ¿sí? Voy agarrando los elementos de esa manera. Entonces, aunque en principio no parece evidente que yo realmente tengo una partición, sí la tengo. Pero bueno, ya vamos a probar dentro de un rato que en efecto siempre estas clases determinan una partición de mi conjunto base. Pueden copiar esta parte y ya continuamos. Bueno, vamos a otra definición por acá. Y es la del conjunto cociente. Que sea A un conjunto y G una relación de equivalencia en A. Vamos a definir lo siguiente. Definimos A partido G como la clase, ya vamos a mostrar que esto es un conjunto, de todas las clases de equivalencia de elementos en A módulo G. Listo. Entonces, le dije, ¿quién es A partido G? ¿Quién es el cociente de A por G?
es el conjunto de todas las clases de equivalencia de los elementos de A módulo la relación de equivalencia G. Y he dicho conjunto, pero debo probar que eso en efecto es un conjunto. Así que, bueno, teorema no, digamos lema. Vamos a probar que efectivamente esto es un conjunto. A partido G es un conjunto. Bueno, algo que sí es bueno decir acá, en esta definición, fíjense que cuando yo hablo acá de esto, pues es claro que esto está contenido en A. Todos estos son elementos de A. Como esto está contenido en A y A es conjunto, entonces cada clase de equivalencia es un conjunto. Simplemente aplicando el axioma de subconjunto. Ahora lo que vamos a probar es que esto es un conjunto, la clase de todas las clases de equivalencia. A pesar de que cada clase de equivalencia es un conjunto, no se suelen llamar conjuntos de equivalencia, sino clases de equivalencia. Vamos a preservar ese nombre. Bueno, hagamos lo siguiente. Considere f que va de A en A partido G, que manda a X en la clase de X módulo G. Veamos que f es una función biyectiva. Bueno, biyectiva no, sobreyectiva. Si yo pruebo que la función f que tengo acá es sobreyectiva, como esto es un conjunto del axioma de reemplazo, voy a tener que esto de acá es conjunto. Así, el hecho de que el cociente de A por G es conjunto se sigue del axioma de reemplazo. Bueno, entonces debo probar que f es una función sobreyectiva. ¿Cómo probamos que f es función? Pues, con permiso. Probando que cada elemento del dominio tiene una única imagen. Listo. Porque fíjense que el hecho de que cada elemento tiene imagen es claro, ¿cierto? Porque cada elemento siempre tiene clase de equivalencia. Entonces, esa parte, digamos que es directa. Escribámoslo acá de todas maneras. Es claro que f, que no es más que el conjunto de parejas x, clase de x módulo g, tal que x está en A, está contenido en A cruz A partido G. Y como cada clase de equivalencia, o como cada elemento de A, tiene clase de equivalencia módulo G, entonces todo X en A tiene imagen bajo F. Listo. Ahora debo probar es que esa imagen es única, lo que decía Juan Pablo hace un momento. Entonces supongamos que yo tengo, no sé, f de x igual y1 y f de x igual y2. Veamos que y1 es igual a y2. ¿Será que esta es la forma más apropiada de escribir esa propiedad? ¿O por la estructura de mi función hay una forma más adecuada para hacerlo? Tal vez razonando por contradicción. ¿Cómo?
Fíjate que mi función tiene una estructura. A un elemento lo mando en su clase, ¿cierto? Entonces, ¿no sería más conveniente suponer lo siguiente? Suponer que yo tengo que a X me lo manda en clase de X, pero también me lo manda en la clase de algún Y. Entonces, lo que yo tengo que probar realmente acá es que la clase de X módulo G es igual a la clase de Y módulo G. Porque mira, es que él me lo tiene que mandar en algo que está acá. Así que en principio me está mandando en clase de X, pero puede que me mande en clase de otra cosa, clase de Y. Debo probar que estas dos clases son iguales. ¿Cómo hago eso? ¿O cuál es un camino más viable para hacer esto? ¿Qué proponen para hacer esta prueba? Quiero probar que cada elemento tiene imagen única. Profe, suponer tal vez pues que la imagen no es única. Es como lo que normalmente siempre hago. Entonces las Eso estoy clases de suponiendo, ¿no? equivalencia, ajá, que las clases de equivalencia son diferentes, ¿cierto? Ujú. Eh, Luego, digamos, la clase de equivalencia de X va a tirar a X y la clase de equivalencia de Y se supone que debería llegar también a X para generar la contradicción, pero no sabría cómo armarlo ahí. Esa es la pregunta, ¿cómo se arma? Hay una manera muy sencilla de armarlo, pero ¿cómo? Tengan en cuenta la estructura de la función. Bueno, voy a adelantarles algo. Piensen en este lema, que lo podemos probar en un momento si quieren. Piensen en esta propiedad de aquí. Eh, clase de X, módulo G, es igual a clase de Y, módulo G, si y solamente si X está relacionado con Y. Bueno, aquí esto es por G, tiene una relación de equivalencia. Piensen en esta propiedad. ¿Qué significa esta propiedad? ¿O qué significado le puedo dar? Porque fíjate, probar que F tiene una misma función, una única imagen, perdón, ¿qué significa? Significa probar que cada elemento tiene la clase de equivalencia determinada de manera única, ¿cierto? No es que un elemento Sí, pueda sí. tener dos o tres clases de equivalencia. Entonces, si mi función me está mandando una clase de equivalencia y yo quiero probar que la imagen es única, lo que debo probar es que la clase de equivalencia es única. Es decir, que dos elementos no, perdón, pues sí, que dos elementos que no sean equivalentes no pueden tener la misma clase de equivalencia. En otras palabras, cuando Entonces yo sería tengo dos pro. cosas equivalentes, entonces tienen la misma clase, definen la misma clase. Así que esta propiedad realmente estaría reducida a probar este lema. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo por aquí. Y así la prueba se reduce al lema de la siguiente página. Y ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Para ver que la imagen de todo X en A por F es única, basta probar lo siguiente. Y acá sí tengo el lema. El lema dice, vea, dos elementos que estén relacionados siempre tienen la misma clase. Ahora, la pregunta es cómo probamos eso. Tengo un sí y solo sí. Preparando las implicaciones, pro. Sí. Entonces comenzamos suponiendo que la clase de Eso, equivalencia de X, eso. Supongamos que la clase de X es la clase de Y. Y veamos que X está relacionado con Y, módulo G. Listo. ¿Cómo hacemos esto? por la definición de clases de equivalencia, sale no.
No sé. Mm, Yo pregunto, pues yo estoy... Noten lo siguiente, pues hay algo que es claro. En efecto, ¿qué es claro? Es claro que X pertenece a clase de X módulo G. ¿Por qué? Porque X está relacionado módulo G con el mismo, ¿cierto? Como esta relación es reflexiva, todo elemento está relacionado con el mismo. En particular, X está relacionado con X y por lo tanto es un elemento de la clase de equivalencia de X. Ahora, dado que la clase de X módulo G es igual a la clase de Y módulo G, pues yo tengo que X pertenece a la clase de Y módulo G. Pero ¿qué significa que X pertenezca a la clase de Y módulo G? sería que X está relacionado con Y. Exactamente. X está relacionado con Y módulo G. Entonces ya tengo esta implicación demostrada. Para el recíproco, supongamos que yo tengo X relacionado con Y y veamos que la clase de X módulo G es igual a la clase de Y módulo G. Entonces debo probar esta igualdad. ¿Cómo pruebo la igualdad entre dos conjuntos? Pues muestro que un elemento está aquí, si solamente si está acá. Entonces agarro un elemento, digamos, Z, que pertenece a la clase de X módulo G. ¿Qué implica esto? Esto implica que Z está relacionado con X módulo G, pero yo también sé que X está relacionado con Y módulo G por hipótesis. Así que lo puedo poner aquí. Z con X y X con Y. Por transitividad de G, pues yo tengo que Z está relacionado con Y módulo G. Y esto implica que Z es un elemento de la clase de equivalencia de Y módulo G. Bueno, similarmente, pues uno prueba que, bueno, aquí antes de decir eso, pues la conclusión es Z aquí implica Z acá. La conclusión es que clase de X está contenida en clase de Y. Con el mismo argumento, pues yo pruebo que clase de Y módulo G está contenida en clase de X módulo G. Y puedo concluir que la clase de X módulo G es igual a la clase de Y módulo G. Y con eso pruebo este lema de aquí. Ahora que ya tengo este lema, lo que estoy teniendo es que la clase de X está determinada de manera única. Así que como f me manda a X en su clase, pues la imagen de X siempre es única. Listo. Entonces, hasta ahora sé que f es función. Luego f es función. ¿Cómo probamos que f es sobreyectiva? Pues fíjense. Si usted me da un y que pertenece al cociente de a por g, entonces existe algún elemento x en a tal que y es igual a la clase de x módulo g. En este caso, f de x es igual a y. Así las cosas que acabo de ver, que f es sobreyectiva. Listo. Tengo una función sobreyectiva cuyo dominio es un conjunto por axioma de reemplazo. El rango es conjunto también. Y acabo de probar que el cociente de A por G entonces es un conjunto. ¿Alguna pregunta? Bueno,
Profe, ¿me podría, por favor, explicar una partecita de la prueba acá, ¿Sí? la del final? Entonces, a ver, luego f es función, listo, todo bien. Dado y en a cociente g, entonces existe un x en a, ¿cierto? Por la definición de sobreyectividad, tal que... Ah, no, ya, bueno, ya, perdón. Claro, que mira, recuerda que Sí. A cociente G son todas las clases de equivalencia. O sea que Ujú. si algo está aquí, debe ser una clase de equivalencia. La clase de alguien, digamos la clase de X. Por definición, F lo que hace es que a X lo mande en su clase. O sea, la preimagen que necesitas para Y es justamente... Es justamente ella, y por definición fx es igual a... Ok, es igual a la clase de g. Listo, profe, gracias. Bueno, regálenme un minuto, voy por el cargador del computador y ya regreso. Listo, ya estoy acá. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces para ponerle un poco de dinámica a la clase, los siguientes dos teoremas que voy a poner, que es probar eso que les decía hace un momento, de que toda relación de equivalencia induce una partición y toda partición es inducida por una relación de equivalencia, los voy a ir escribiendo en la pantalla dentro de un momento y ustedes me van contando cómo podemos hacer la prueba. Listo. ¿Puedo avanzar o están copiando aún? No, profe, continúe. Bueno, digamos acá tenemos los dos teoremas principales de la clase de hoy que dicen lo siguiente. Sea A un conjunto y G una relación de equivalencia en A. Tengo un conjunto y una relación de equivalencia en A. Entonces, A partido G, que recuerden son todas las clases de equivalencia de elementos de A módulo G, es una partición de A. Listo. Vamos a ver la demostración. Bueno, algo acerca de, digamos, nomenclatura. Recuerden que esto se le suele llamar el cociente de A por G. A esta partición se le suele llamar la partición inducida por G. La partición inducida por G.
en A sobre A. Listo. Entonces, vamos a la demostración del teorema. Debo probar dos cosas. La primera es que cualquier par de clases de equivalencia o son iguales o son disyuntas. La segunda cosa que debo probar es que A se puede expresar como la unión de todas las clases de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, para cada X en A, yo tengo que X es equivalente a X módulo G. Eso implica en este caso que X pertenece a la clase de X módulo G. Y así, para todo X en A, tengo que la clase de equivalencia de X módulo G es diferente del vacío. Luego, lo que acabo de mostrar en esta línea de acá es que A cociente G es una colección de subconjuntos no vacíos de A. Ahora voy a probar que A se puede expresar como la unión de todos estos. Además, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Esto ya me asegura que van a ser disyuntos las clases de equivalencia entre sí o por la mera definición de la clase de equivalencia ya directamente No, son todavía no disyuntos? hemos probado eso. Eso lo vamos a probar en un momento. Ah, ok. Hasta ahora probé. Recuerda que para hacer una partición necesito una familia de conjuntos no vacíos, disyuntos 2 a 2, de tal suerte que la unión de todos ellos me dé el conjunto grande que tengo. Entonces, acabo de probar que en efecto mi familia es de conjuntos no vacíos. Voy a mostrar que la unión de todos ellos me da A, y luego voy a probar que ellos son disyuntos 2 a 2. Bueno, entonces además, para X en A, entonces X está en clase de X módulo G. Entonces fíjense que estoy diciendo aquí. Si X está en A, existe una clase módulo G que contiene a X. Luego, A está contenida en la unión para X en A de la clase de X módulo G. Listo. Finalmente, tome un par de elementos en A, X, Y en A, y sea un elemento Z en la intersección de la clase de X con la clase de Y. Voy a devolverme un poquito para mostrarles esta parte. Por aquí. Recuerden que acá, cuando les di estas dos condiciones, les dije, miren, si yo quiero probar esto, me basta probar esto de acá. Es decir, que si hay alguien en la intersección de dos clases, entonces ambas son iguales. Y para probar esta igualdad, me basta probar esta contenencia. Entonces me voy a valer de eso. Acá acabo de probar la contenencia, entonces ya no necesito probar más nada. Acá voy a suponer que hay alguien en la intersección de dos y voy a probar que estas dos clases deben ser iguales. Entonces, si agarro un Z en esta intersección, lo que tengo es que Z está en la clase de X y que Z está en la clase de Y. Que Z está en la clase de X me está diciendo es que Z es equivalente a X módulo G. Y que Z esté en la clase de Y me dice que Z es equivalente a Y módulo, módulo G. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tengo X relacionado con Z. Por simetría puedo expresar esto así. X relacionado con Z módulo G. Y Z relacionado con Y módulo G. Por transitividad, X con Z y Z con Y, pues lo que llego es X está relacionado con Y módulo G. Como los dos elementos están relacionados por el lema anterior, me queda que la clase de X módulo G es igual a la clase de Y módulo G. Y ahí terminaría la prueba de que tengo una partición. Tengo una familia de conjuntos no vacíos cuya unión contiene A y tal que son disyuntos 2 a 2 o son iguales.
Ahí completaría la prueba. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo importante acá? Recordar que el teorema lo que dice, en esencia, es que toda relación de equivalencia induce una partición sobre el conjunto. Copien esta parte, me cuentan 6 preguntas y dentro de 3 minutos hacemos la prueba del recíproco. Es decir, de que toda partición viene inducida por una relación de equivalencia. Bueno, ¿puedo continuar? Profe, tengo una pregunta. Sí. Respecto a los textos guías, ¿de dónde podemos sacar los ejercicios? ¿De cuál recomienda usted? ¿Del Pinter o Pues de dónde? siguiendo más que todo el libro de Pinter. Pero ustedes pueden sacar ejercicios de donde quieran. Yo les voy a mandar una lista de ejercicios que he ido sacando de varios libros, principalmente. Lo que pasa es que no lo he completado. Llevo como 10 ejercicios. Lo pueden ir y traten de mirarlos del libro de Pinter y las. Ok, profe, gracias. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Entonces, nuestro siguiente teorema dice lo siguiente. Agarremos un conjunto A y una partición de A. Sea A un conjunto y A sub I para I en I una partición de A. Sea G igual a los X, Y que pertenecen a A por A, tal que existe I en I, tal que tanto X como Y están en A sub I. En otras palabras, G es el conjunto de pares de elementos que están en una misma clase de la partición.
Entonces, G es una relación de equivalencia. En A, y más aún, el cociente de A por G es justamente esta cosa que está aquí arriba. La partición esta que está aquí. Entonces, ¿qué estamos probando? Estamos probando que si tengo una partición, a partir de ella puedo conseguir una relación de equivalencia, de tal suerte que esta partición que está acá es justamente la inducida por esa relación, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Pues yo agarro mi conjunto A por aquí y tengo una partición. No sé, algo así. A sub I, A sub J, A sub K, etc. Y agarro elementicos. Agarro un elemento, digamos, X aquí, Y aquí, J, Z aquí, W por aquí, y listo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a decir, vea, como estos dos están en la misma clase, voy a decir que están relacionados, son equivalentes. Este, pues, va a ser equivalente al mismo nada más, porque están en clases diferentes. ¿Sí? Solamente voy a meter todo lo que esté en la misma clase, lo voy a hacer colapsar en un solo saquito. ¿De acuerdo? Esa es mi relación. Dos cosas están relacionadas y están dentro de el mismo miembro de la partición. Bueno, debo probar que G es una relación de equivalencia. ¿Cómo hacemos esa prueba? Pues bien, como quiero probar que tengo una relación de equivalencia, pues lo natural es probar que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces comencemos por probar reflexividad. Pues, sea X que pertenece a. Entonces, bueno, lo voy a decir aquí en palabras. Existe I en I con X que pertenece a sub I. ¿Por qué puedo decir eso? Pues porque fíjese, A es particionado por esta familia. En otras palabras, A es la unión de todas estas cosas. Es decir, si alguien está en A, ese alguien está en algún miembro de aquí. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Y ahora simplemente lo voy a repetir. X pertenece a sub I y X pertenece a sub I para algún I en I. En otras palabras, X y X están en el mismo miembro de la partición. Por definición de G, eso significa que X, X pertenece a G. Conclusión de esta parte. Para todo X en A, X está relacionado con X módulo G. Y esto lo que me dice es que G es reflexiva. Ya tengo reflexividad. Ahora voy a probar simetría. ¿Cómo pruebo que mi relación es simétrica? Pues voy a asumir que X está relacionado con Y y probaré que Y está relacionado con X. Tomemos un par de elementos X y Y en A, tal que X está relacionado ¿ya? con Y módulo G. Luego, por definición de esto, lo que estoy diciendo es, ¿hay algún I en I tal que X pertenece a sub I y Y pertenece a sub I? Esto es lo mismo que decir Y pertenece a A sub I y X pertenece a A sub I para algún I en I. De donde Y está relacionado con X, porque fíjense, esto es lo que me está diciendo, están relacionados si son elementos del mismo saquito de la partición. Y ahora viene la parte de la transitividad.
con la que terminaríamos la prueba. Entonces, sean X, Y y Z que pertenecen a A, tal que X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z. ¿Qué implica esto? Esto implica que existe Y en Y, tal que X e Y son elementos de A sub I, porque estos dos están relacionados. Y además, como estos dos están relacionados, pues existe J en I, tal que Y, Z pertenece a sub J. Ahora, en particular, esto de aquí me está diciendo que existe Y, perdón, ¿sí es Y? Sí, Y que pertenece a sub I y Y pertenece a sub J. ¿Qué está diciendo esto? Que A sub I inter A sub J es diferente del vacío. Pero puesto que esta familia es una partición de A, o dos cosas son disyuntas o son iguales. Como no son disyuntas, pues deben ser iguales. A sub I es igual a A sub J. Entonces, como estos dos son iguales, yo puedo expresar lo siguiente. Existe I en I, tal que X, Y y Z pertenecen a sub I, porque todas las cosas son iguales. En particular, tengo que X y Z están en el mismo lugar. En otras palabras, X está relacionado con Z. Esto es, G es transitiva. Conclusión reflexiva, simétrica y transitiva. Acabo de probar que G es una relación de equivalencia. Me falta ver que, en efecto, la partición que es inducida por G es justamente esta que tengo aquí. Pero bueno, eso lo hacemos en un par de minutos. Vayan copiando esto, me cuentan si hay preguntas y ya avanzamos. Me avisan por favor cuando pueda continuar.
Bueno, para terminar ya con esta demostración, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que mostrar que cada elemento de esta partición es una clase de equivalencia módulo G. Finalmente, cada A sub I es una clase de equivalencia módulo G. Listo. ¿Cómo probamos eso? De la siguiente manera. Supongamos que tiene cierto elemento Y en A sub I. Entonces va a pasar lo siguiente. Esto es si solo si Y, X pertenece a G para algún X en A. Es decir, alguien está en A sub I si solamente así, ese alguien está relacionado con otro alguien de A módulo G. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vea, un elemento está en esta clase si comparte clase con alguien más. Pero compartir clase con alguien más es lo mismo que decir soy equivalente a ese alguien más módulo G. Esto es lo mismo que decir que Y pertenece a la clase de X módulo G. Así las cosas, lo que estoy mostrando es que A sub I es igual a la clase de X en G para algún X en A. Y con ello acabamos la prueba del teorema. Entonces ya tengo toda partición viene inducida por una relación de equivalencia y de hecho la partición inducida por esa relación de equivalencia es la partición inicial que yo tenía de mi conjunto. Ahora vamos Profe, a con permiso, demostrar. no ¿Sí? entendí esta última parte. Sí, claro, ya te lo explico. Mira, voy a hacer un dibujito aquí. Aquí tengo A y aquí tengo ciertas cosas. A sub I, A sub J, etc. Entonces fíjate, agarro un elemento aquí. Y. Y pertenece a A sub I si solamente si Y pertenece a A sub I y Y pertenece a A sub I. Digámoslo así. Entonces, fíjate que esta condición yo la puedo entender como que Y pertenece a sub I si X. Y pertenece, Y, X pertenece a G. O sea, Siendo ¿qué es lo X que estoy cualquier diciendo? elemento de la partición ahí. Siendo X algún otro elemento. Si yo no me puedo encontrar otro X, pues agarra el mismo Y. Ok. Yo estoy seguro que con Y funciona. Pero para Sí. generalizar un poco, pues yo voy a decir algún X. Si usted no puede encontrar ningún otro X aquí, o sea, si A sub I es solo un singulete, pues aquí ponga Y y simplemente funciona. Pero no quiero especificar. Hay algún otro X. Entonces, Y está en A sub I si él comparte clase con alguien más en A sub I. Pero compartir clase con alguien en A sub I es justamente estar relacionado con ese alguien, módulo G. Porque fíjate, cuando dos cosas están relacionadas módulo G, cuando están en la misma clase, ¿cierto? Eso Sí. es lo que estoy diciendo acá. Pero que Y, X esté en G, lo que significa es que Y está en la clase de X módulo G. Y pues Vale. hay uno prueba que A sub I es la clase de algún elemento de acá. Listo, profe. Ahora sí. Gracias. Bueno. Bueno, entonces les decía que ya hemos visto que una partición induce una relación de equivalencia. Ahora voy a ver
que una función también induce relaciones de equivalencia. Para eso, primero voy a hacer una definición por acá. Entonces, agarremos una función entre conjuntos y una relación de equivalencia en el codominio. Sean AB conjuntos y F de A en B una función. Entonces, o mejor dicho, para G, una relación de equivalencia en B, definimos lo siguiente. Definimos F a la menos 1 de G. Ojo, que esto no es la imagen inversa de un elemento, sino es la imagen inversa de la relación, también denotada como F tilde de G, como la clase de todos los elementos de la forma X, Y que pertenecen a A, tales que sus imágenes están relacionadas bajo G. Y esto se le llama la imagen inversa de G bajo F, o la preimagen de G bajo F. De G por F, o la preimagen de G por F. Listo. Esa es la definición. Vamos a probar que eso en efecto es una relación de equivalencia siempre que yo acá tengo una relación de equivalencia. En otras palabras, vamos a mostrar que cuando tengo una función y una relación de equivalencia en el codominio, ella induce una relación de equivalencia en el dominio. Un caso particular de esta relación que quiero mencionar acá es el siguiente. Note que si G es tal que X, G, Y, si solamente si X es igual a Y, o sea que si G es la igualdad, entonces F tilde o F a la menos 1 de G es la relación X está relacionado con Y si solamente si F de X es igual a F de Y. Tengan eso en cuenta ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Miren, cuando en particular yo agarro G como la igualdad, dos cosas aquí van a estar relacionadas si tienen la misma imagen. Ya les hago un ejemplo explícito de estas cosas. Primero, copien esta parte, cuéntenme si hay preguntas y ya miramos los ejemplos. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Dime. En esa nota que usted, pues en esto que usted nos mostró acá, entonces es como una inyectividad rara. Sí, es como que son... Fíjate que la biyectividad, bueno, si la inyectividad en este caso sería decir
que si estas dos son iguales, estas dos son iguales. Por aquí esto estaría reemplazando la igualdad. Estaría diciéndote como que, bueno, las que tengan la misma imagen, colápsalas en un saquito. Es de alguna forma lo siguiente. Algo así como que la igualdad se hereda ya. De G. Si G es la igualdad, entonces como que pasa la función. Chao. Esto no lo necesita. ¿De quién es esto? ¿De quién es? De John Hay. Dice teoría de conjuntos, ok. Mira. Piensen en esta imagen que está acá. Si les aparece la función, una función de aquí graficada. Sí, profe. Ahí se ve. Piensen en este ejemplo. Voy a tomar la función siguiente. Voy a tomar una función que va de los reales en los naturales, que a x le va a asignar la mayor parte entera de x. Voy a anotarla de esta manera. Voy a ponerle como un techito aquí para entender eso, ¿sí? La mayor parte entera de x. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, por ejemplo, al 3,14 te lo va a mandar al 4. Al 3,5 te lo va a mandar en 4. Y así sucesivamente. La gráfica de la función, o la función se ve aquí en la pantalla, mira. A todo lo que está entre 0 y 1 te lo manda. Pues, esta es la menor parte entera, perdón. Entonces va con cosita abajo acá. Ahora sí. Esta lo que hace es que el 3,14, por ejemplo, te lo manda en 3. Al 0,5 te lo manda en 0. Al 1,4 te lo manda en 1. ¿Sí? Todo te lo manda en el entero más pequeño. Y aquí lo voy a definir de R más en adelante para mostrarlo aquí, que es lo que tengo graficado. Bueno, entonces fíjate qué es lo que hace. A todo lo que está entre 0 y 1 me lo manda aquí. A lo que está entre 1 y 2 me lo manda acá. Pero ojo, fíjate que al 2 ya me lo va a dejar en 2, no me lo va a mandar a 1. Al 3 me lo manda al 3, por eso aparece este huequito aquí. ¿Sí? Entonces, en este sentido, observa que esta es la función, ¿sí? Y ya va a seguir haciendo esto, así sucesivamente. Miremos qué pasa. Entonces, en n sea G la relación que define hace un momento, la igualdad. Yo tengo que dos cosas están relacionadas si solamente si son iguales. Calculemos quién es f a la menos 1 de g. Entonces yo en este caso voy a tener, vea, xy en r más, voy a poner en r más porque eso es lo que estoy mostrando aquí en la gráfica. O si quieres dejémoslo en r, pues no va a ver en r mayor o igual a 0 para empezar desde el 0 y ya. X, y aquí voy a tener que están relacionados acá si solamente si tienen la misma imagen, f de x es igual a f de y. Porque eso es lo que significa estar relacionados acá. Esto es sí, solo si la función piso de x es igual a la función piso de y. Entonces, fíjate, lo que estoy diciendo es, mire, a toda esta gente que está aquí, la voy a colapsar en una sola cosita, que en este caso es la clase del 0, módulo, esta relación de acá. Voy a ponerla así, esta linecita para que sea fácil de escribir. A toda esta gente de aquí, la colapso en una sola y la llamo la clase del 1, módulo esta relación. Toda esta de acá se me vuelve una sola cosa, clase del 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que estás haciendo es, mira, todos los que me den la misma imagen los identifico con una sola cosa. ¿Con quién? Con esta clase de equivalencia. Entonces, ya tengo una especie de inyectividad rara, como tú lo dijiste, y es, yo me puedo trasladar un poquito y aquí poner a n nuevamente, pero acá poner clase del 1, aquí poner clase de 0, aquí poner clase del 2, aquí poner clase del 3, y me quedaría clase del 0, 0, clase del 1, 1, clase del 2, 2, clase del 3, 3, y así sucesivamente. Entonces, esta función que aparecía acá, lo que hice fue llevármela a otra
Ojo, en este caso está definida de manera distinta porque esto es un cociente, lo que aparece aquí son clases de equivalencia, pero me la llevé a una función que en este caso sí tiene una inyectividad. Puedes utilizar este tipo de argumentos para construir esas funciones, pero ojo que esta función va a ir, en este caso, de r mayor o igual que 0 cociente la relación en n. Ahora, lo que también se puede hacer es construir una función inyectiva que vaya desde un subconjunto de esto acá, como escogiendo un solo elemento de cada clase. Y ahí se aplica el axioma de elección, por eso obviamente vamos a verlo más adelante. Con el axioma de elección puedo construirla desde un subconjunto de r mayor o igual a 0 en n. Pero simplemente aplicando este razonamiento puedo tratar de armar esta función. Entonces, en principio esto no es inyectivo, pero tú puedes tratar de acomodarla a la inyectividad. Sí, claro, como omitiendo, entre comillas, toda esta sección de racionales que hay en Lo medio. que haces es Ah, cambiar esto, cambias esto por el cociente. ok. Uf. Y entonces la asignación ahí, ¿cuál sería? Simplemente como x, perdón, cociente de x a x. Coges a la clase de x, módulo la relación y la mandas en f de x. Ok. Porque fíjate que la clase de x va a quedar determinada por todo lo que Por el estaba en dominio. esta sección. Ujú. No te va a dar caso. Vale. Listo, profe. Entonces, yo les había dicho que íbamos a probar que esto es una relación de equivalencia. Lema. Yo realmente eso lo había mandado como ejercicio, pero creo que pueden hacer la prueba. Y es para f a la menos 1 de g, creámoslo así. La relación f a la menos 1 de g de la definición anterior es una relación de equivalencia en A. Listo. Entonces vamos a probar eso. Vamos a probar que esto es una relación de equivalencia en A. Tengo que probar tres cosas: reflexividad, simetría y transitividad. ¿Cómo pruebo eso? Ah, bueno, ¿saben qué? Se me olvidó hacer en este ejemplo, antes que se me pase por completo. Aquí podemos hacer más cosas. Por ejemplo, fíjense que uno puede calcular las clases de equivalencia explícitamente. Entonces, tienes la clase de equivalencia aquí, por ejemplo, del 0. Es simplemente el intervalo semiabierto 0, 1, que es este pedacito de aquí. La clase del 1 es el intervalo semiabierto 1, 2. En general, la clase de x es el intervalo semiabierto x, x más 1. ¿Sí? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, venía hablando de que vamos a probar que esto es una relación de equivalencia. Entonces, primero probemos que la relación es reflexiva. ¿Cómo probamos que la relación es reflexiva? Quiero probar que cualquier elemento en A está relacionado con el mismo. Entonces, sea x un elemento de A. Luego, f de x es un elemento de B. Fíjense que en B yo tengo la relación G, que es de equivalencia. Entonces, dado que G es de equivalencia, en particular reflexiva, tendría que f de x está relacionado con f de x. Luego, por definición de f a la menos 1 de g, se sigue que x está relacionado con x a través de f a la menos 1 de g. Conclusión: para todo x en A, x, x es un elemento de f a la menos 1 de g. Así, f a la menos 1 de g es una relación reflexiva. Listo. Tengo la reflexividad.
probemos simetría. Pues agarremos X, Y en A, tal que X está relacionado con Y. Esto implica que f de X está relacionado bajo G con f de Y. Pero esta relación G es reflexiva, o sea que f de Y está relacionado con f de X. Bueno, de hecho esto es un sí, solo sí. Y esto de acá, es decir, que Y está relacionado bajo la preimagen de G con X. Conclusión, f a la menos 1 de G es simétrica. Finalmente, pues vamos a probar transitividad. Entonces, sean X, Y, Z en A, tal que X está relacionado con Y y Y está relacionado con G, perdón, con Z. Entonces, esto lo que me está diciendo es f de X está relacionado con f de Y f de Y está relacionado con f de Z. Por transitividad de G, esto lo que me dice es que f de X está relacionado con f de Z. Y por definición de f a la menos 1, esto significa que X está relacionado con Z. Esto de aquí, pues, me está diciendo que f a la menos 1 de G es transitiva. Conclusión, es una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué acabo de probar? Que si tengo una función entre conjuntos, cualquier relación de equivalencia en el codominio define también una relación de equivalencia en el dominio. Pueden copiar esta parte y ya continuamos.
Bueno, voy a dejarles un ejercicio por acá. Es un ejercicio de definición. Y se trata de lo siguiente. Consideremos un conjunto y una relación de equivalencia sobre él. Sea A un conjunto y G una relación de equivalencia en A. Bueno, la restricción de G a B, un subconjunto de A, es la relación G restricto a B, o G restringido a B, o G restringido a B así. La notación que yo más utilizo en el curso, pues para esta relación es la de aquí. Pero algunos libros van a utilizar esta o esta de acá. Así que estén pendientes a eso. Es la relación definida así. X, Y en B por B, tales que X, Y están en G. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Mire, yo tengo un conjunto grandotote A. Y aquí tengo a alguien B. Entonces agarra elementos X, Y, Z, W, H, lo que quiera. Y agarra una relación de equivalencia. Entonces la relación es reflexiva, o sea, tengo estas flechitas y pues supongamos que tengo otras cosas así. Ahí tengo una relación de equivalencia. Entonces, aquí la relación de equivalencia grande, la de rojo, se llama G. Relación de equivalencia, pero ojo que es en A. Ahora voy a definirme la restricción AB. Esta es la relación en B. ¿Quién va a ser? Mire, va a coger parejas de elementos en B que estén relacionados entre ellos bajo G. Entonces, voy a agregar otra cosa por acá, J. Y J simplemente va a estar relacionado con J. Fíjense en lo siguiente. Cuando yo considero a G, entonces W está relacionado con W bajo G y es un elemento de acá. Entonces me quedaría que W, W es un elemento de GB. Por aquí tengo Z en B y relacionado con el mismo. Entonces Z, Z está en GB. Por aquí tengo J, J en GB también. Pero fíjense, tengo que Z está relacionado con Y. El problema es que Y no está en B. Entonces Z, Y no es un elemento de GB. Acá también tengo que W y J son elementos de B. Sin embargo, ellos no están relacionados bajo G, así que tampoco van a estar en esta relación. J, W no es un elemento de G restringido a B. Y así sucesivamente. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el ejercicio? Pues el ejercicio es probar que bajo estas condiciones GB es una relación de equivalencia. Demostrar que GB es una relación de equivalencia en B. En otras palabras, toda relación de equivalencia en un conjunto induce una relación de equivalencia en los subconjuntos.
Bueno, vayan copiando, ya me cuentan cuando pueda continuar. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Ahí, en este ejercicio, en esta demostración que usted colocó, digamos, para la reflexividad se daría básicamente porque B está contenido en A. Claro, como está contenido en A, cualquier elemento de B es un elemento de A, que por lo tanto va a estar relacionado con el mismo bajo G, puesto Ujú. que G es relación de equivalencia en A. Ok, de ahí sale la reflexividad. De ahí sale la reflexividad. Ya le digo las otras dos. Bueno, a un último ejercicio. Profe, pero es que igual esa es la clave de todo el ejercicio, ¿no? Sí, es que todo el ejercicio sale así, no es difícil. Ok. Pues es un ejercicio para que lo reflexionen ya fuera de la clase, no es para que lo hagan ahora necesariamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, este ejercicio se llama teorema de isomorfismos. Teorema de isomorfismo para conjuntos. ¿De qué se trata el ejercicio? Mira, agarren dos conjuntos, A y B. Sean A y B conjuntos. Y F una función de A en B. Agarre una relación de equivalencia en A. Y vamos a definir la siguiente función. Definimos las funciones siguientes. Primero, vamos a definir una función R que va de A en A partido G. Y lo que hace esta función es a X lo manda en su clase de equivalencia módulo G. Defino otra función S que va de A partido G en la imagen directa de A bajo F. No sé cómo estaba anotando esto en su curso de lógica cuando vieron funciones, pero yo la voy a denotar como una barrita aquí arriba. Eso quiere decir la imagen directa. O si prefieren, pueden ponerle un corchete acá, f de a. Sí. Ya saben que esto va a ser lo mismo que f de a. Y esto es simplemente los y de b, tales que y es igual a f de x para x en a, para algún x en a. Bueno, listo. Y lo que voy a hacer acá es a la clase de x módulo g, la voy a mandar en f de x. Y voy a definir una tercera función t que va de la imagen directa de
A bajo F en B, y lo que voy a hacer es a F de, bueno, voy a llamarle F de nada, digamos Y. Ya saben que cualquier elemento aquí es un Y de algo, es un F de algo, lo voy a dejar así. Esta va a ser simplemente la inclusión. Entonces, ustedes van a demostrar que S, R y T son funciones. Ojo, ya nosotros probamos que de hecho R es una función sobreyectiva. Van a demostrar que estas dos son funciones. Ya voy a quitarles la R de la lista. Pero no solamente son funciones, sino que cumplen la siguiente condición. S es función biyectiva. Y que T es inyectiva. Más aún, van a probar que yo puedo escribir F como T compuesto S compuesto R. A esto que está aquí se le llama la descomposición canónica de F. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Miren, ustedes tienen A, y de A en A partido G tienen la función R sobreyectiva. De A partido G, en la imagen directa de A bajo F, tienen a la función S biyectiva. Y de aquí en B, tienen a la función T, que es inyectiva. Y de aquí para acá tienen a la función F, que necesariamente no tiene que ser nada de eso. Donde el diagrama conmuta. Y conmutar el diagrama quiere decir que componer estas tres cosas es esto de aquí. O sea, esa es T compuesto S compuesto R. Esta es la descomposición canónica de cualquier función. Escribirla como la composición de una función sobreyectiva con una función biyectiva y una función inyectiva. Y todo este enunciado es lo que se conoce como teorema de isomorfismo para conjuntos. Entonces, en conclusión, como les decía, el enunciado se podría leer así. Toda función se puede expresar como la composición de tres funciones. Una inyectiva, una sobreyectiva y otra biyectiva. Copien el ejercicio, como les decía, no es para que lo hagan ahora en clase, sino para que lo reflexionen ya fuera de la clase. Ojalá tuvieran la prueba para la clase del miércoles siguiente. En un par de minutos continuamos. Ya creo que no nos da tiempo de hacer el otro teorema. Yo creo que es mejor que dejemos hasta ahí. Estos 9 minutos de clase que hacen falta, entonces mejor los aprovechamos para resolver dudas o inquietudes que haya. Voy a quitar la grabación por acá.